Bueno, querido Fortunato, como siempre te agradezco que aceptes dialogar con nosotros y para tu información, ya hace más de 15 años que sos un habitué del programa que debe llevar 20 años. Vas a tener que dar un cuadrito de honor de presencia. Bueno, te pago el alquiler de la casa, Fortunato, ya eso es bastante. Eh, Fortunato Marimachi es un sociólogo, investigador y especialista en relación Estado-Iglesia. Últimamente han habido algunas noticias desde un alto miembro de la Iglesia alemana que renunció y con una autocrítica incluso haciéndose cargo de lo que a él le corresponde en el caso de abusos sexuales o pedofilia, y renunció porque no se avanza lo suficiente. Paralelamente, el Papa modifica la ley canónica que tiene efecto, para quienes no lo saben, a los 3 meses recién de ser modificada, ¿no? Lo que yo quisiera que nos explique Fortunato es lo siguiente. El Vaticano es un Estado, amén de que haya católicos en todo el mundo que puedan sentirse obligados moralmente por esas leyes canónicas. Es un Estado y como tal, las leyes en principio son de rigor en su territorio y no pueden contradecir las nuestras. Por ejemplo, si se le ocurriera decir que está bien violar menores, acá seguiría siendo un delito. ¿A qué me refiero? A que cualquier traslado que un superior hace de un cura a quien se lo acusó por reiterados actos de pedofilia y lo mandan a otra provincia o a otro país, está incurriendo muy probablemente o en el delito de... ay, mi memoria, el Alzheimer me tiene mal, cuando lo estás encubriendo, o incluso al trasladarlo, posibilitas que él continúe con su acción en otros lugares. Cuando el Papa hace poco dijo que el secreto queda exento y que están obligados a denunciar a los pedófilos, eso servirá en el Vaticano, porque acá, como en el resto del mundo, ya funcionaba. Curiosamente, la ley canónica puede ser aplicada retroactivamente, si así lo expresa. Una cosa que demuestra una vez más cómo ha avanzado tan poco en materia de derechos humanos la ley canónica. Porque en derecho penal es obvio que recién es aplicable a hechos cometidos con posterioridad a la sanción de esa ley que pune determinado hecho. Quisiera que nos expliques bien esto, pero que además me digas cómo es posible que a un pedófilo, y me agradó que haya agregado algo que es obvio, que también si es un mayor el abusado, en tanto no tuvo consentimiento, también quien cometió el hecho abusador está sancionado, que puede ser echado, pero sin embargo tenemos curas condenados por delitos de lesa humanidad, von Bernich, sin ir más lejos, que siguen siendo curas. Bien, ahí me parece interesante entonces. Primero, tener una mirada histórica siempre ayuda y sobre estos temas mucho más. Segundo, que se trata de una institución de poder. Quiere decir que los delitos que cometen, es como si lo hace Pérez Compán, con otros delitos, bueno, el Estado tiene a veces sus bemoles para hacerlo. Y tercero, que muchos de los jueces en América Latina, en Europa y en Estados Unidos, ya cada vez menos, tienen vínculos históricos con ese poder católico. Quiere decir que no solo tienen que condenar a alguien que cometió un delito, sino que muchas veces tienen un problema de conciencia
porque es un sacerdote o una autoridad o una religiosa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que estos delitos que se cometen, en el caso de pedofilia, fue mucho más. Y cuando se van y se condenaron y fueron presos, fue mucho más por un movimiento de la sociedad civil, por un movimiento de otros grupos de poder, o por un movimiento del propio mundo católico que se dio cuenta que era un desprestigio para él mismo cada vez que esto sucedía. Si vemos históricamente, hubo denuncias, y quiero distinguir entre Estados Unidos y Europa, donde cuando se cometieron estos delitos, el Poder Judicial de turno le cobró primero $100.000, después $1.000.000, después $10 millones, $50 millones, en esos países, querido Carlos, en esos países ya nadie duda que en cuanto un juez dice algo, lo presenta, le llevan los papeles, le dicen todo lo que hizo, le llevan toda la historia. Primero en Estados Unidos y ahora mucho más en Europa. En América Latina no se da esto. Y no se da no porque no haya sacerdotes de abuso de poder y pedófilos, sino que esta complicidad con el mundo mediático, con el mundo económico y sobre todo con el mundo judicial, hace que hasta el día de hoy, salvo en algunos casos, en la mayoría se resuelve según el modus vivendi de la propia institución eclesial. Y entonces vamos a la historia. Esa institución, cuando vio que había un sacerdote que era denunciado internamente, ¿qué hizo? Lo cambió de lugar. En la película Spotlight está muy bien hecho, una muy buena investigación, en el cual se lo va cambiando de lugar, sigue cometiendo pecados o delitos, acá viene el juego con los dos términos, y hasta que no hay algo en la propia sociedad que lo condene, primero lo haga público en un diario, tapa, spotlight, y un juez, que en la película está muy bien porque es un juez católico también, pero dice, no, acá hay un delito, yo no puedo no juzgarlo, y los condena. Ahora, esto fue tan importante, Carlos, que Benedicto XVI, siendo papa, emitió numerosos documentos. Y como buen profesor que era, o buen canonista también, no se preocupó de reformar el código canónico, sino que dijo y escribió lo que vos acabás de decir. Ordenó, y acá viene un tema, cuánto ordena un papa y cuánto se lo acepta, que el obispo de La Plata, y voy a poner ahora nombre y apellido, que el obispo de La Plata, de ahora en más, cuando había un sacerdote que cometía este pecado o delito, tenía que denunciarlo, tenía que ir a la autoridad pública, tenía que quitarlo del lugar donde estaba, y Benito agregó que había que asumir a la víctima y el delito que había cometido debía la propia institución acompañar a la víctima y no solo reconocer, sino resarcir a la víctima. Pero acá hay un tema que es un poco más profundo, que ese Estado que vos decís, y a veces no todos los presidentes por estar a cargo del Estado tienen un poder legal, pero no legítimo, de imponer su propia coerción. Bueno, en la Iglesia Católica está pasando algo muy parecido. Dado que sigue siendo central que cada obispo es responsable de lo que sucede con sus sacerdotes, cada orden religiosa es responsable de sus sacerdotes, acá hay a veces un doble discurso, porque dice, bueno, el Vaticano dice hay que condenarlo, pero la autoridad legítima de su diócesis no lo hace. Son los dos casos que conocemos porque se hizo público. El caso de von Bernich, acusado de delitos de lesa humanidad, condenado con condena firme. Y condenado con condena firme, se está esperando. ¿Cuántos años hace, Carlos? Hicimos reunión, publicamos juntos desde la Comisión de la Memoria. El superior de von Bernich no hace nada. Y el resto dice, como él no hace nada, bien. El otro caso es de Grassi, condenado también.
te agrego algo más, En prisión. Francisco, algo que a lo Pero- mejor no sabés. Francisco, cuando era Bergoglio contrató Boglio, un equipo de abogados al a Sanguinetti, a pagó Marcelo Sanguinetti. pagó 2 millones de pesos para que buscara como alguna argucia legal para que saliera y no pudo. Entonces, acá vemos este doble discurso muy fuerte que hace que esto hizo una de las causas más importantes de la renuncia de Benedicto XVI. Es esto. Ahora, Es esto, déjame que te decía, un minuto sí, más, porque el escándalo le estallaba al interior de las iglesias europeas y de a las la iglesias economía. norteamericanas. Claro, no en Ahora, América Latina, no en América Latina. decime una cosa. Sí, ¿Vos te acordás? Yo no me acuerdo la apellido, Strauss, era el capo del FMI, creo, sí. Strauss, que lo detuvieron en Estados Unidos por un caso de abuso en un hotel a una empleada. A lo que voy es a lo siguiente. Cuando vos tenés un superior que sabe, por ejemplo, yendo a la Argentina en el tema terrorismo de Estado, Sí. el superior que conoce, no solo en el caso de la Argentina, que fue el que programó, yo no digo que el Vaticano lo programe, ¿no? El abuso como algo sistemático. Pero de hecho, No creo, claro que no, no no, creo. no, no lo digo ni lo creo, pero sí creo que sistemáticamente amparó. Exacto. Con lo cual, como Benedicto XVI reconoció en su momento haber cajoneado denuncias o no haberle dado la trascendencia, yo creo que si no fuera el líder de una iglesia católica tan importante, y si fuera el presidente de cualquier país, como lo es, tendría la captura internacional pedida por varios países, en tanto su responsabilidad como jefe supremo que tomó conocimiento y que no hizo nada. Bueno, el que tomó conocimiento es lo mismo con las famosas carpetas sobre el terrorismo de Estado. Yo no tengo nada. Fuimos a visitar con abuelas y madres numerosos obispados en Argentina, Carlos, y no hay nada, y yo no tengo nada. Acá no hubo denuncia. Es más, hubo muchos ficheros de Sí, obispos y arzobispos que se encargaban de denunciar lo que vos me venías a contar, que yo te preguntaba por tu hijo y los amigos y demás, eso lo transferían después al poder militar y el caso Plaza es quizás el bueno, más emblemático. estuvimos, Carlos, cuando se dijo los detenidos desaparecidos, era desde la propia institución eclesial de La Plata, que se les llevaba la comida. Sabían las personas que estaban detenidas y desaparecidas. Pero ahí hay otro tema, es que esa institución creyó que condenando o que se los torturara o se los asesinara, se defendía al mismo tiempo al Estado y a la Iglesia y a la sociedad. Por eso no tuvieron problema. Por eso Claro, no se hacía pero problema. desconocían, mejor dicho, conocían y no Conocimos. cumplían las leyes nacionales y el derecho de gentes, Bueno, e pero incluso el propio derecho canónico en ese caso. si la ley, Carlos, no la cumplían ni las propias autoridades, o al revés, era una ley al servicio de la lucha contra la subversión. Pero ahora vuelvo al tema entonces. Benedicto le pidió, yo te diría que un día vayas a ver al arzobispo de La Plata, no es ahora Plaza, es una persona mucho más abierta, inteligente, a ver qué él hizo, porque ¿sabes qué le dijo Benedicto? ¿Por qué lo que vos decís? Sabiendo que las leyes en cada país son distintas, yo les exijo, por favor, en cada lugar hagan un protocolo según la ley, pero para acompañar a la víctima, denunciar al abusador y ponerse al servicio de la víctima. ¿Qué protocolo hizo el arzobispo de La Plata hoy? Entonces, ¿por qué? Porque el Vaticano continuamente te va a decir que esto es, y en esto mismo que hizo el Código Canónico, es el superior de cada diócesis territorial, el encargado primero y último de tomar la decisión. Ahora, eso es una Entonces, a suerte mí me de gustaría, esquizofrenia. se lo digo a todos, ¿por qué no hay periodistas
¿por qué no hay otros grupos que vayan a cada obispado a preguntar qué tienen? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con von Bernitz? Lo están estudiando hace 20 años. ¿Qué pasa con Grassi? Y van a esperar a ver si la Corte Internacional de La Haya, qué es lo que diga. Entonces, ojo, ahí hay poca presión por parte ni del mundo católico, ni de la sociedad civil, ni de otros organismos. El Poder Judicial. Porque hay vínculos históricos muy fuertes entre política, Poder Judicial y grupos religiosos en América Latina. Y plata. Bueno, por supuesto, eso... Ahora, decime, Fortunato, bueno, el alemán otra vez me agarró el Alzheimer. Pero yo te quiero mostrar que lo que vos acabas de decir, yo lo preparé para ahora. Vos fijate, dice sanciones penales en la Iglesia. Y las penas establecidas, yo te voy a decir, el Código 1398 será castigado con la privación de ser cura y con otras justas penas, sin excluir, si el caso lo requiriese, la expulsión cuando cometa un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo. No dice un delito contra la ley, contra el sexto mandamiento, con un menor o con una persona. Entonces aquí es interesante esto. Vuelve, porque ¿cuál es el sexto mandamiento? No cometerás adulterio, no tendrás relaciones con la mujer de tu prójimo. ¿Cuál es esto? ¿Y sabes cuál dice? Te voy a decir, ¿qué dice el código actual? ¿Cuáles son los sextos? La lujuria, la masturbación, la fornicación, la pornografía. Para que anoto porque estoy en casi todos. Pará. Por eso te estoy diciendo, esto es lo que hoy rige. Cuando te manda el sexto mandamiento, el último dice, la violación por forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona. Ese no lo cometo, pero el resto... Ahora, decime una cosa, Fortunato. La Iglesia Católica tiene, es una adelantada en muchas cosas. Por ejemplo, en materia de aculturalización fue de avanzada. Acá en América no existía el diablo hasta que llegó la Iglesia Católica, ¿no? Y empieza a existir la imagen del diablo. San Jorge matando al dragón era el dios Mitra, un dios pagano muy fuerte en Grecia y Roma, que al no poder combatir el culto, ¿qué hicieron? No es Mitra, es un santo. Los santos supuestamente fueron humanos que después de un proceso son consagrados santos, y no sé cuándo habrá habido dragones en este mundo, pero esos procesos de aculturalización que los han hecho tan, si se quiere, de vanguardia en su momento, después entraron en una retaguardia total, me lleva a preguntarte lo siguiente. La Iglesia ha tenido históricamente un doble discurso. Por escrito, ha condenado las dictaduras militares, esto, el otro, en escritos que casi no se publicaron o se publicaron tardíamente. Bueno. Pero en la práctica y en las órdenes y en la tolerancia eran totalmente, cuando no partícipes o copartícipes, amparaban esos hechos. Es cierto, pero déjame que ahí te diga, porque ojo que la letra también tiene mucho que ver. Como decía Juan Pablo II, sobre todo, él decía, los totalitarismos deben ser denunciados, perseguidos. Ahora, el gran totalitarismo... El Vaticano es un totalitarismo total. Déjame que te diga, 1980, 1990 es el comunismo. Las dictaduras no son totalitarias, y mucho menos donde están dirigidas por católicos. Esto es lo que escribía. Siempre y cuando respeten la vida humana y todo lo demás. Pero fíjate, si de totalitarismo se hablara, hasta el Dalai Lama reconoce que de volver al Tíbet habría un cambio y ya no sería el poder absoluto legal, judicial y religioso. Pero en el Vaticano debe ser el único régimen absolutamente totalitario que sobreexiste.
Pero no, lo que pasa es que se asienta sobre otro tipo de autoridad. Es lo que se llama la autoridad carismática, no sobre la autoridad burocrática solamente. Entonces, vos fíjate que, yo te digo porque di una clase el otro día sobre este tema. ¿Qué dice el Papa? Fíjate vos, teniendo que organizar la vida de la comunidad en su devenir temporal, estas normas, esta que acabas de decir, que decimos recién, que sacó de acusar a los pedófilos, necesitan estar en permanente reforma, en permanente relación con los cambios sociales y con las nuevas exigencias que aparecen en el pueblo de Dios. Lo que obliga, fíjate cómo está escrito, en ocasiones a rectificarlas y adaptarlas a las situaciones cambiantes. Así empieza el texto que hizo ahora Francisco, es decir, Lo curioso es que las últimas reformas han sido de hace años y años. Bueno, pero este es el tema. Vuelvo a lo que te dije. Estas reformas, en la Iglesia Católica, las reformas aparecen, se cumplen, si por abajo el propio mundo católico o los grupos de poder o aquellos grupos que tienen presencia en la sociedad lo denuncian de tal fuerza. Recuerda el problema de Benedicto XVI. Puede decir me equivoqué. Pero él que veía que la que perdía era la credibilidad de la institución. Y aquí es el tema central. Si la institución pierde credibilidad, vas a ver cualquier cantidad de reformas. Más, la iglesia francesa, cuando le llegó la carta de Benedicto XVI, tardó años también. ¿Sabes a quién puso acá? La iglesia le dijo, tienen que ser un protocolo donde lo dirijan personas intachables. ¿Sabes qué hizo la iglesia francesa? Puso a la Cha de Francia a cargo de buscar todos los delitos cometidos por los curas. Obvio, entonces tuvo 7.000 denuncias, porque lo puso a Carlos Sánchez a cargo de esa comisión. Entonces todas las personas creían en... Ahora, fíjate lo que hizo la iglesia argentina y lo que hizo la iglesia de La Plata, puso a 2 curas a cargo. Y vos fíjate que Benedicto XVI, a quien durante años yo llamaba, en una falta de respeto, Benedicto XVI, cuando era cura, él no estaba legitimado por su historia de cajoneo, por la historia de su hermano, para avanzar sobre el tema sin que los medios le salten encima. Fíjate ahora, no solo lo del próbolo, que ya es el sumum de la aberración, ¿no? De violadores, monjas y curas a sordomudos, sino que lo que pasó ahora en Canadá, que se encontraron cientos de indígenas niños muertos, enterrados en un colegio católico, y Trudeau, el primer ministro, le exige al Vaticano que se disculpe y que haga algo contrarrestando esa acción homicida, genocida, porque además fue contra chicos indígenas que estaban a su cargo. Así es. Pero por eso te digo, Carlos, eso tiene, cuando atenta contra el poder o la credibilidad de la institución se mueve, la institución hace, porque prioriza, así como cuando cajoneaba, lo hacía porque creía que era ataques a la institución. Bueno, ahora se ha dado cuenta que no, que gran parte de la pérdida de fieles, de credibilidad, de personas en los colegios religiosos tiene que ver con este tema. Ya no está en juego solamente si hace o deja de hacer. Ahora, una forma que no acabaría con esta enfermedad del abuso a menores o a personas que no están en capacidad de defenderse porque están alcoholizados, porque tienen una deficiencia mental o porque están drogados y no tienen las facultades en su pleno juicio para oponerse, ¿no? La Iglesia debería ir subiendo en el escalafón, y si el Poder Judicial lo hiciera y a los obispos que trasladan los procesara, y al superior, al cardenal, si tenía conocimiento, lo procesara
Y si al Papa, que cajoneó algo, pidiera la captura para que venga a declarar, te puedo asegurar que cambiaría mucho las cosas. Y sí, pero ¿y por cómo lo hacemos eso, Carlos? Cambiarían los jueces, los Bueno, echarían a los con el jueces. poder judicial que tenemos, yo cada vez que voy, No hablo de la Argentina, hablo del mundo entero, ¿no? en el mundo entero se está dando, por motivos varios, pero voy a la corte, la Suprema Corte de nuestro país, tiene un crucifijo más grande que una casa, y debajo Eso las está 6 prohibido. sillitas. Eso está prohibido. Está prohibido. En La Plata se sacó. Y En La por eso se sacó Plata, a en la nivel Cámara, nacional. en lo federal. ¿Y Se por qué no sacó. se sacó a nivel nacional? ¿Por qué no se sacó? Está prohibido. Está prohibido poner un símbolo. Vos imaginate, siendo de otra religión, entrar ante un tribunal que tiene un Cristo más grande que el que usa la Carrió colgando de su pecho. Y bueno, ¿y por qué no lo sacan? Son relaciones de poder, son relaciones simbólicas, son relaciones que van históricas. ¿Por qué hay un Te Deum el 25 de mayo? Pero hay acordadas, creo, al menos en lo federal de La Plata, la Cámara a propuesta de Schifrin en su momento ordenó sacar todos los crucifijos de todas las salas de audiencias. Perfecto. ¿Y por qué Schifrin no pidió que lo hagan también a nivel de la Corte Suprema? Creo que lo pidió, y no sé si se hizo algo, pero nunca se sacaron. No hicieron nada, no hicieron nada. Ni lo van a hacer, ni lo van a hacer. ¿Sabés que hay una Biblia ahí? Que es una Biblia del 43. Es una Biblia que tienen ahí en el cual ellos juran. No, y te digo... Sí, la vi, es en el salón de recepción de los embajadores. Exactamente, y es un sacerdote de esos grupos ultranacionalistas, que fue el que dirigió el interventor en el 43 en el Colegio Nacional Buenos Aires, que le volvió a poner el nombre de San Carlos. Escúchame, y sigue ahí. Entonces una vez se pregunta, yo como sociólogo, como gente que quiero que haya separación, como tantos, ¿quiénes están interesados en nuestro país con estos temas? Las víctimas. Las víctimas de los derechos humanos, las víctimas del terrorismo de Estado, las víctimas de la pedofilia. Ahora, si yo me voy a un país vecino como es Chile, Carlos, todo esto cambió, ¿eh? No, tuvieron que renunciar obispos, cardenales, presos. Ahora, pero hasta hace muy poco la actitud fue... Lo que vos quieras, pero se logró. No hay otro país de América Latina que se haya logrado. Decime, porque tenemos que ya... Por el tiempo, ir terminando. Hubo una época, hay dos temas que me gustaría que en el futuro los tratemos. Uno ya nos habíamos comprometido cuando estaba Horacio Gilichenki, que disentíamos en la opinión. Y el otro es el siguiente. Hubo una época en la colonia, en la parte de Misiones, pero en toda lo que era el Río de la Plata, donde la iglesia era mucho más progresista de lo que fue después. Incluso en Brasil, el del Cámara, que venía de un sector si se quiere, católico, de derecha o centro-derecha. Fue uno de los creadores del partido fascista. Bueno, cuando conoce la pobreza, las villas, sufre un cambio. ¿Y qué pasó? Lo sacaron a patadas y todo ese trabajo de villas, mejor dicho, lo sacaron a patadas del trabajo de villas. Y todo eso quedó a merced de otras religiones, pero se intentó combatir todo lo que fuera, lo que de alguna manera Lutero con sus traducciones hizo que la gente conociera las escrituras que decían. Los curas que van a las villas logran con su accionar que la gente también conozca en un sentido, hasta hace poco se hablaba en latín en las misas, que conozcan en una traducción entendible cuál es la palabra de su Señor, ¿no? Ese tema me gustaría desarrollarlo algún día con vos. Y el otro tema es, para mí, estoy convencido que la Iglesia fue un gran atraso en la evolución científica. Tuvo una virtud que fue sus grandes bibliotecas, que hizo que en algún momento se pudieran rescatar textos griegos muy trascendentes. Pero desde
Bueno, lo que se conoce como Inquisición con Torquemada, en realidad es la Inquisición tardía, la española, impuesta por los reyes católicos. Tal La cual, Inquisición tal es cual. muy anterior en Francia, 3 siglos antes. Y curiosamente Portugal fue quizás el país europeo donde la Inquisición cobró más fuerza, pero tuvo un final muy gracioso, no sé si es la palabra, pero para mí sí, feliz que Lo después que del gran pasa, terremoto, Carlos, que hay que ver, tener razón, firmo todo. Lo que pasa que todas las investigaciones últimas van mostrando también el calvinismo en Suiza mató más mujeres que toda la Inquisición junta. yo no En estoy Estados defendiendo, Unidos, no todas las estoy colonias. defendiendo, Por los eso Ku Klux digo, Klan también son, no, hay que verlo todo esto, me parece, hay cada vez más investigaciones que me parece que van mostrando, así algo serio que es lo que decís vos, como ciertas concepciones religiosas, católicas o protestantes, me da lo mismo, y podría poner de otras religiones, sobre estos temas, mujer, vida sexual, diversión, control, todo lo que sea control diversión, mirá, control que del los siete, cuerpo, control que del los siete, cuerpo, ojo, el control del cuerpo, aún en los pueblos originarios. Por eso todo eso ya hay que también tomarlo. por eso me gustaría tu opinión. Sí, sí, Ahora, sí, sí. decime, de los pecados capitales, el único antipático es la envidia. Los demás deberían ser virtudes, dejémonos de jorobar. La envidia no. Bueno, La envidia es tan antipática que la aborrezco. Pero el resto, la gula, la pereza. Ay, la eh, pereza hoy día es una forma de luchar contra el COVID. Fíjate vos, si será una virtud. quédate en tu casa. Pero, Carlos, Una para el broma esto COVID, bueno, último. no, para el COVID es una receta que debe venir de la época de las cavernas. Quédate en tu casa y lavate las manos. Y date la Quédate en tu vacuna. casa y lavate las manos. Ahora tenés la vacuna. Ahora se la vacuna. Hay gente que no se la quiere dar. Bueno, Hay gente que cree que la Tierra es plana. Porque pero ahí YouTube, déjame que te diga, ahí, Internet, Carlos, ahí el mundo católico, evangélico, tiene casi cero presencia. La gran pregunta es por qué esa gente, educada en el progreso, en la ciencia, en los avances de Galileo, tienen hoy esa postura. y Ojo, yo creo, no es ¿sabés cuál es la este, respuesta? Humberto Eco sí, dice en un artículo que no me acuerdo en qué libro está, viste que él escribía artículos para diarios y los compiló también. Dice que con Internet da lo mismo que hable Carl Sagan, no me refiero a ver, que hable un genio en un tema, que lo haga un desconocido autodidacta, que puede ser otro genio, como Faraday, que era un autodidacta. Pero todo está mezclado, y si hay 30 que te dicen que la Tierra es plana, y hay uno que te dice que es redonda, y yo veo 30 continuamente, y empiezo, el que la discusión se dé, ya es un retroceso. Yo no discuto hoy si hubo terrorismo, la ley, de hecho, la teoría de los dos demonios. No discuto si los negros pueden ser humanos o no. Son temas que no. El discutirlos es validar la discusión. Y no lo voy a hacer. Fortunato, ¿te estás te poniendo agradezco. votos o porque estás muy joven? Se te ve muy No, no, bien. a esta hora estoy despierto yo. De acá a un rato ya me encontrás. No, te agradezco mucho. Es una enorme alegría, placer, lujuria, lo que vos quieras, conversar contigo porque abrir un poco, tener miradas amplias, lo necesitamos y mucho. Así que te Te agradezco quiero mucho. felicitar. Yo aprendo tanto de vos. Además, desde que te conocí, cuando empezamos en la Comisión por la Memoria, la empatía y la diversión, porque la gente confunde seriedad con solemnidad. La, Vos podés decir cosas serias, pero con una forma agradable, con sonrisa, con chistes, tal y podés cual. decir grandes pavadas con una cara de que te estoy dando la piedra filosofal. Y con vos siempre la he pasado hasta con pinche, ¿no? Y aprendo mucho, te agradezco, yo sé que para vos estas entrevistas son a lo mejor tediosas, pero No, por favor. te quiero felicitar por algo que es muy, en parte, gran mérito tuyo, como de
Dora Barrancos, que el CONICET ha vuelto a ser el gran instituto iberoamericano que alguna vez fue. Ha salido ahora, ¿no? Es cierto, y me siento parte, Carlos, me siento Por parte eso te felicito. porque valió la pena todo este esfuerzo que se hizo, se sigue haciendo. Me siento parte, sí, te agradezco. Por eso te felicito. Con Dora hablé el otro día, pero todavía no había salido esta noticia, pero mañana tengo un Zoom con ella y se lo voy a... Dale un abrazo, dale un Y abrazo. ella te quiere mucho. Yo a ella la quiero, es mi hermana mayor. Bueno, le voy a decir que es tu hermana menor, para que no suene. Fortunato, abrazo a tu esposa y estamos siempre en contacto. Cuando vos quieras. Un fuerte abrazo, saludo a toda tu audiencia. Y escuchá, por favor, el audio ese que te mandé. Ya lo escuché. ¿Qué te pareció? Acabo de escuchar y me pareció fantástico. Primero de descubrir, no tenía ni idea, muchas veces cómo las innovaciones populares están metidas y sin embargo, como nadie te las dice, no las conoces. En este caso, lo del Corinthians, sabiendo la importancia que tiene el Corinthians en el Brasil, que haya habido entre una crisis un sociólogo, y que ese sociólogo haya innovado a la hora de decir simplemente, cuéntenme cómo ustedes hacen, y después, siguiendo su idea de participar, que bueno, que las decisiones se tomen colectivas, cuando uno supondría que si para que funcione tiene que una cabeza que obligue. Entonces me pareció muy bueno recordarla, llevarla a un programa deportivo, cuando muchas veces parece que esos son temas solo de algunos movimientos sociales, pequeños grupos, y no, alguien tuvo la idea y la pudo llevar adelante. Así que te felicito por esa... ¿Y cómo sirvió de caja de resonancia en un Brasil dictatorial que empezaban las marchas pero no se televisaban ni los medios lo ponían? Al salir ellos con la camiseta pidiendo elecciones directas ya y democracia corintiana, porque recordemos que había colegio electoral, Tancredo Neves gana en el colegio electoral, muere antes de asumir y asume Sarney. Pero, y el remate, que él haya querido siempre morir un domingo y que ese día Corinthians salga campeón, y ocurrió. Es un regalo, es un milagro, uno podría decir, o qué usar, qué palabras, ¿no? Qué regalo de la vida le dieron a ese personaje, ¿no? Que bueno, es como los de Colón ahora el otro día, ¿no? Después de tanto, pues nunca habían sido campeones. Bien, y festejaron con COVID y todo lo demás. Pero esperemos que a Gimnasia le toque. Yo soy estudiante, pero como la envidia, hoy decía, es antipática, yo quiero que también los de Gimnasia festejen, porque la mitad de mis amigos y familiares son de Gimnasia y no disfruto con la desgracia ajena. Eso es como es muy parecido a la envidia, disfrutar con la desgracia ajena. No, y aparte lo de la democracia de Corintia, Corintense, es aparte, no quiero decir nada, pero en los textos de San Pablo, que es el que más discute la ley y la autoridad, en esa comunidad de Corintos, yo primero cuando me dijiste, fíjate vos la malformación, era la democracia corintiana de Corinto, de esa comunidad que decidía quién ponía, quién lo ponía, y si el tipo no cumplía, ¿viste? Se dice poco, pero le pusieron un pinchazo en el estómago y lo mataron, ¿no? Bueno, los alemanes, los germanos, en la época de Tiberio, antes de la época de César, al jefe que tomaba demasiado poder, su propia familia lo mataba. A Germán le pasó eso. En Grecia hacían algo similar. Y lo curioso es que el Sócrates griego no creía en la democracia griega. Y Sócrates hace la democracia corintiana. Bueno, gracias. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Hasta la próxima y cuídate mucho. Cuídate ¿Te diste la vacuna? ¿Te diste la vacuna? Las dos. Tengo las dos Sinopharm. Los chinos. Bien.
O sea, Así que, no la escuchaste a Carrió. para nada, para nada. Lo bien que Justo otras hiciste. sirenas más democráticas. Bueno, un abrazo, Fortunato. Gracias, un abrazo para vos y toda la gente que te escucha. Cariño. Gracias. Fortunato Marimachi, sociólogo, especialista en relación Estado-Iglesia, uno de los referentes y directivos del CONICET que culmina ahora siendo nuevamente el gran CONICET. Esperemos que el INTA, esperemos que todos los institutos, instituciones tecnológicas y de comunicación de conocimiento científico vuelvan a hacer lo que alguna vez pudieron haber llegado a hacer. Seguimos con Desafinados.